La médula espinal es parte del sistema nervioso central que ocupa el conducto vertebral en el interior. Este está cubierto y protegido por los meninges. Por ello, parte del grupo I hemos trabajado en equipo para traerles mayor información sobre la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central. Esta está localizada dentro del conducto vertebral. Se extiende desde el foramen magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Tiene como función conducir los impulsos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo. Es además el centro de reflejos espinales. También es un conducto de información aferente y eferente entre el encéfalo y las estructuras periféricas. Cuando hablamos de aferente, se refiere que va desde el exterior al cerebro y eferente del cerebro al exterior. El sistema nervioso simpático es encargado de regular las respuestas corporales de activación y el sistema nervioso parasimpático es el responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático. La inervación de la médula espinal. En cuanto a la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, esta depende de 4 nervios de los pares craneales, los cuales son el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, que entra y sale desde el mesencéfalo. También el nervio séptimo, que es el nervio facial, el noveno, que es el glosofaringio, y el décimo, que es el nervio vago. Estos nervios entran y salen, es decir, hacen eferencia y aferencia desde y hacia el tronco del encéfalo y la médula oblongada. Como puede visualizarse en el esquema, el nervio oculomotor inerva el ganglio ciliar con una fibra parasimpática preganglionar que al pasar al órgano o conectarse con el ojo se convierte en una fibra postganglionar, y esto sucede con todas las fibras parasimpáticas. También el nervio facial inerva el ganglio pterigopalatino y inerva lo que es la glándula lagrimal y la mucosa nasal. También el nervio glosofaringio inerva el ganglio óptico y que se conecta específicamente con las glándulas salivares. Y también el ganglio submandibular. En cuanto al nervio vago, que sería el número 10 de los pares craneales, va a inervar a través de fibras parasimpáticas preganglionares y postganglionares hacia el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, el vaso, el páncreas, el colon y el intestino. Y continuando con lo que es la deferencia parasimpática craneal, esta se sitúa en la sustancia gris de los segmentos sacros de la médula espinal, lo que serían S2, S3 y S4, dependiendo de hacia dónde se dirigen. Las raíces anteriores de los nervios espinales sacros S2 y S4, así como los nervios esplásmicos pélvicos, los cuales se originan de ramos anteriores, llevan fibras eferentes y aferentes hacia las vísceras de las cavidades corporales, dentro de las cuales se pueden mencionar el útero, los ovarios, el pene, el escroto, la vejiga urinaria y el riñón.
Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo directamente de su división simpática, vamos a hacer referencia a que este sistema es de suma importancia durante el reposo del cuerpo, ya que es la clave para preparar el cuerpo durante situaciones emergentes. Dentro de ella también hablaremos que la división tarocolumbar del sistema nervioso autónomo, la cual está a cargo de iniciar dichas respuestas ante estas situaciones. Hablaremos de tres componentes importantes que son las neuronas preganglionares, que estas son neuronas de la columna y que inervan, van desde el núcleo intermedio lateral de la médula espinal, encontradas entre los niveles de la T1 a la T12 y la L1 a la L3. Las fibras preganglionares, que básicamente son los axones de las neuronas preganglionares que abandonan la médula espinal a través de los ramos anteriores de los nervios espinales y continúan su trayecto a través de los ramos blancos comunicantes. Los ganglios simpáticos, que son el tronco simpático, que es básicamente los ganglios paravertebrales, los ganglios prevertebrales, que son los esplánicos, que estos en los cuerpos neuronales de los ganglios simpáticos hacen sinapsis con los ramos blancos comunicantes. Las fibras postganglionares, que estas son axones de las neuronas ganglionares que abandonan los ganglios a través de los ramos grises comunicantes. Dentro de ellas vamos a encontrar los nervios espinales, que se encuentran entre la C2 a la C8, que estas llevan su inervación simpática a la cabeza, el cuello, extremidades superiores y el tórax. Los nervios espinales, que son entre la T1 a la L2, que llevan su inervación simpática a la pared torácica, además de participar en la formación de los nervios esplánicos para la inervación de las vísceras abdominopélvicas. Los nervios espinales, que se encuentran entre la L3 y el coxis, que estas llevan su inervación sináptica a las estructuras cutáneas de las extremidades inferiores. Como resultado de todos estos componentes, vamos a identificar que este sistema va a ser la respuesta ante situaciones en las cuales se vean involucradas el cuerpo ante una situación o una crisis de alerta, de emergencia o de huida. ¿Qué ocurre entre ello? Aumentar el ritmo cardíaco, la mediasis pupilar, la vasoconstricción, la broncodilatación, la liberación de la energía del hígado y la liberación de la adrenalina en la glándula suprarrenal. Dentro de la vía simpática vamos a hablar, como anteriormente lo indicaba, sobre los tres componentes. Los preganglionares, que estos componentes preganglionares comprenden las neuronas preganglionares que se encuentran en el interior de la médula espinal y sus fibras nerviosas. Estos componentes también se van a encontrar dentro de las fibras nerviosas preganglionares. ¿Cuáles son estos componentes? También postganglionares, que se encuentran conformadas por las neuronas postganglionares y todas sus fibras. Y estas son proyectadas hacia los efectores viscerales a través de una vía eferente. Dentro de los componentes preganglionares que se ubican solamente en los núcleos o la columna celular intermedio laterales, que es de la médula, que se ubican una del lado derecho y otra del lado izquierdo, estos núcleos van a formar parte de las astas laterales de la sustancia gris del segmento de la médula espinal torácica. Esta va a componerse entre la T1 a la T12 y el segmento lumbar superior va a ser entre la L1 a la L3.
También hablaremos básicamente que los cuerpos celulares entre la T1 a la T6, ubicados en la porción superior, van a inervar hacia la cabeza, las extremidades superiores y las vísceras, como se observará en esta imagen. Pues básicamente los cuerpos celulares entre la C7 y la T11, ubicados en el centro, van a inervar a la pared abdominal anterior y las vísceras abdominales, mientras que la T12 y a la L2, ubicados interiormente, van a inervar las extremidades inferiores y las vísceras pélvicas. Las fibras preganglionares salen de los núcleos intermediolaterales y por ende de la médula espinal a través de las raíces anteriores. Estas toman un trayecto corto a través de los ramos interiores de los nervios espinales, que son la T1 a la L2. Antes de salir de estos, van a pasar por el tronco simpático mediante los ramos blancos comunicantes. Su color se va a deber a que sus fibras nerviosas se encuentran cubiertas de la mielina blanca. Cuando hablamos de los componentes postganglionares, pues básicamente estas fibras sinápticas son ascendentes mediante el tronco sináptico y estas se van a unir directamente al nervio periférico de los nervios espinales de la C8 a la C2. Estas son proyectadas sobre los efectores de la cabeza, el cuello y las extremidades. Y estas van a ser proyectadas sobre la piel de las extremidades inferiores, donde la van a estimular la vasomoción, sudomoción y pilomoción. Estas fibras que ingresan y salen del tronco y al mismo nivel se unen en los nervios periféricos de los nervios espinales entre la T1 a la L2. Cuando hablamos de los nervios esplánicos, las fibras sinápticas de estas van a transmitir por el tronco sin realizar ningún tipo de sinapsis. O sea, no va a haber una contracción de este nervio. Pero sí, dentro de sus funciones van a haber ciertos componentes espinales y plexo perioarteriales, tales como entonces, de los nervios espinales entre la C1 a la C4 van a inervar lo que es el plexo cardíaco a través de los postganglionares para realizar la dilatación del ojo y la vasoconstrucción o vasodilatación entre el corazón y los pulmones. Entre la C7 a la T4 habrá una inervación a través del plexo pulmonar para realizar la función de los pulmones. A través de entre la T5 a la T11, primero vamos a ver que el ganglio mesentérico superior va a realizar su inervación hacia lo que es hacia el intestino. Los nervios esplénicos lumbares van a través de también el ganglio mesentérico inferior, pues van a tener su inervación hacia lo que son los riñones y el colon. Entre la T9 y T11 obtendremos la inervación hacia lo que es el útero, los ovarios, el escroto, el pene. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la vascularización de la médula espinal. La médula espinal es irrigada por
tres arterias longitudinales muy importantes. Pero ¿cuáles son estas arterias? Una de ellas es la arteria espinal anterior, que se encuentra anteromedial, y dos arterias espinales posteriores. Bueno, en esta imagen nosotros tenemos una vista posterior de la médula espinal que utilizaremos pues, para la explicación de la vascularización. La arteria espinal anterior es originada gracias a dos ramas procedentes de la unión de las arterias vertebrales. Esta arteria espinal anterior pues recorre toda la médula espinal por la fisura media anterior. Ahora, las arterias espinales posteriores, cada una de ellas es originada de igual manera gracias a la unión de las arterias vertebrales, o también puede ser gracias a la unión de las arterias cerebelosas inferiores posteriores. Estas arterias espinales posteriores crean conductos anastomóticos en la pía madre, mientras que la arteria espinal anterior es la encargada de originar las arterias surcales. Estas arterias son diminutas y discurren a la médula espinal por la fisura media anterior. Estas arterias vertebrales no únicamente originan estas tres arterias importantes para la médula espinal, sino que también son las responsables del origen de una arteria muy importante, pero esta va hacia el encéfalo. Esta arteria es la arteria basilar, que se origina a través de la unión de las arterias vertebrales. Acá tenemos de igual manera una vista posterior de la médula espinal, pero enfocándonos más en el área lumbar. Acá podemos encontrar las arterias segmentarias. Acá tenemos representadas las arterias segmentarias posteriores. Pues estas arterias segmentarias posteriores, tanto las anteriores como las posteriores, penetran el conducto medular gracias a los forámenes intervertebrales. Estas arterias están formadas gracias a un conjunto de ramificaciones como las ramificaciones cervicales ascendentes, ramificaciones cervicales profundas, ramificaciones vertebrales, lumbares, intercostales. Estas arterias segmentarias, tanto anteriores como posteriores, pues son las responsables de la mayor parte de la circulación en la médula espinal. Estas arterias pues están asociadas a la intumescencia cervical y lumbosacra, pues estas regiones son lugares donde se necesita de una mayor irrigación sanguínea. Es importante mencionar que la vascularización es un tema muy importante, ya que estas tres arterias principales por sí solas únicamente conseguirían irrigar la cuarta parte de la médula espinal. Entonces, gracias a la vascularización es de que la médula espinal pues cumple con todos sus funcionamientos y con todo el aporte hacia nuestro sistema. Una vez terminado el cono medular, tenemos que se va haciendo independientemente unas fibras, lo cual de estas fibras hay una principal que se le conoce como filum terminal. Este es el extremo distal del cono medular. En lo que es en la parte interna del filum, más o menos llega a lo que es el S2. Después de que llega el S2 a S5, se continúa como un ligamento que se le conoce como ligamento coxígeo. La parte externa es la parte que se engrosa, que corresponde a la dura madre, que es la porción distal. En la porción proximal es la primera porción que corresponde a la pía madre. La arteria sacra lateral
son una arteria en la pelvis la cual surge de la división posterior de la arteria ilíaca interna. Se origina en el tronco posterior de la arteria ilíaca interna y también se le conoce como arteria hipogástrica. Se distribuyen hacia la estructura cercana del coxis y el sacro. En las ramas espinales, cuando los nervios espinales emergen al conducto vertebral, estos se dividen en dos ramos, un ramo anterior o ventral y un ramo posterior o dorsal. Cuando es ventral son más grandes y cuando es dorsal son más pequeños. Su función es ayudar a regular las actividades del tronco y los movimientos de las extremidades, y estas se encuentran dentro de las vértebras sacras.